Shalom, buenas noches, ¿cómo estás? Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires y vamos a ver en esta noche eh, un mensaje diferente a los que doy y vamos a ver en esta noche dibujos animados, el lado oscuro. Este mensaje es un mensaje que nos va a ayudar a darnos cuenta de muchas cosas, a despertarnos de muchas cosas y de poder darnos cuenta de que la mayoría de los dibujos animados están contaminados. Este mensaje lo di hace 2 años atrás y bueno, Yahweh me dijo que lo dé de nuevo, entonces decidí hacerlo de vuelta para poder tener información y poder saber de qué se trata en el tema de los dibujos animados. Así que bienvenidos a todos, que Yahweh les bendiga. Y ya vamos entonces a comenzar. Ahí estuve subiendo videos, imágenes, perdón. Después voy a estar subiendo videos del mensaje, después voy a estar subiendo algunos videitos. Pero estuve subiendo imágenes con respecto a diferentes tipos de dibujos. Entonces vamos a comenzar en esta noche y vamos a ver entonces el tema de los dibujos animados. Voy a estar hablando de las imágenes que he subido al Facebook, ahí al ministerio, al muro, y vamos a ir hablando de diferentes tipos de dibujos y su significado. Eh, Muchos de nosotros hemos crecido mirando dibujos animados. Yo recuerdo haberme criado mirando diferentes tipos de dibujos como Los Caballeros del Zodíaco, Astro Boy, Los Campeones, como los Thundercat o Halcones Galácticos, y hay un montón de dibujos más de mi época, de la década del 90 aproximadamente. Y muchos de nosotros hemos crecido con diferentes tipos de dibujos. Pero mientras avanzaron los años, los dibujos fueron cambiando. En sí fueron cambiando el contexto, fueron cambiando el contenido y también empezaron a tener mensajes subliminales. Lo mismo que sucedió con la música, que ya en su momento estaremos hablando, quizás más adelante, el próximo año. Pasa lo mismo con los dibujos. Fueron totalmente contaminados, con mensajes subliminales, totalmente influenciados, influenciando a los chicos, a los niños, a los jóvenes. Así que vamos a comenzar un poco hablando de esto. Y hoy en día, cuando hablamos de dibujos animados, lo que estamos hablando es en sí el padre de los dibujos animados o el origen de los dibujos animados en lo que es lo que el 80% del mundo consumen, que es Disney. Disney hoy abarca, ya hace muchos años atrás, abarca el 80% aproximadamente de todos los dibujos animados que consumen el mundo, que consumen las familias, que consumen los niños. Entonces, vamos a estar hablando también un poquito de esto. Se podría hablar de mucho, podríamos hablar de muchos dibujos, podríamos estar varias horas hablando, pero bueno, voy a tratar de ser un resumen de todo lo que son los dibujos animados. Vuelvo a decir, los dibujos animados comienzan de la década de 70, 80, 90 en adelante. El boom es en la década de 90 y luego a partir ya del 2000 empieza a tomar auge y crecimiento los dibujos japoneses. Los dibujos japoneses luego de la década de 90, 2000 empiezan a crecer terriblemente en el mundo entero. Y ya luego del 2000 en adelante toma fuerza lo que es Disney. Todo lo que es Disney, aún una empresa que se suma con Disney, que es Pixar, que a través de Pixar Studios o anime
comienzan a crear personajes como Toy Story, como Buscando a Nemo, como el Rayo McQueen y tantos dibujos más. No voy a estar nombrando a todos en esta noche por tema de tiempo, pero más que nada tener un poquito de conocimiento y darnos cuenta que la mayoría de los dibujos anime de hoy en día están contaminados. Me atrevo a decir todos los dibujos, casi todos y todos los dibujos que hoy las megas empresas como Disney y otras más están manejando el anime en todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de anime, muchos pastores, predicadores han denunciado a Disney, han denunciado a muchos dibujos, empresas de dibujos que han tenido mensajes subliminales y mensajes satánicos. Vamos a ver también algunos dibujos específicos como Dragon Ball, su significado, que es uno de los más conocidos. Dragon Ball tiene un origen que en sí realmente oculto, porque el que creó Dragon Ball fue una persona que se reunió con brujos y tenía amistades con brujos y fue consagrado a Satanás ese dibujo. Y si nos ponemos a averiguar, a estudiar, a escudriñar el origen de este dibujo y los personajes y lo que significan, realmente ha salido del satanismo. Entonces, vamos entonces a hablar de todo esto. Y hay un pastor que siempre, hace ya muchos años, que yo respeto mucho, que habla en contra de estos anime, en estos dibujos, mensajes ocultos, que exhorta y ataca literalmente a Disney, y es el pastor Josué Irión. El pastor Josué Irión, aquellos que no lo conocen, yo les invito a que lo busquen en sus predicaciones, en sus mensajes. Es un hombre que ama la verdad de Yahweh y que predica la sana doctrina. Y él habla mucho del tema de los dibujos anime. Muchos chicos se han quitado la vida, muchos chicos han sido violentos con sus padres, con sus hermanos, muchos chicos han sido rebeldes por causa de consumir los anime, los dibujos animados. Entonces, vamos a comenzar hablando de los primeros dibujos que conocemos, ¿no? Que muchos de nosotros ya somos personas de 30, 40, 50 años, algunos 20 por ahí, pero los primeros dibujos animados que abarcaron en sí el mundo entero fueron los japoneses. Los japoneses abarcaron mucho con mitologías, con dioses, con poderes sobrenaturales, con respecto a dibujos japoneses, donde muchas personas consumieron estos tipos de dibujos. Por ejemplo, los Caballeros del Zodíaco, que yo era una de las personas que miraba ese dibujo, que a mí me gustaba mucho. Y cuando uno estudia el origen de este dibujo, es la mitología griega, son los dioses griegos, Atenas, todos los caballeros del zodíaco marcaban lo que era la rueda de las constelaciones, de las celdas de los zodíacos, etcétera, etcétera. Y si uno estudia acerca de lo que es la mitología griega, la mayoría es idolatría. Y a veces uno ve realmente esos dibujos y están muy buenos, tienen muchos efectos, pero el contexto y el contenido que tiene ese dibujo realmente es pagano, porque habla de la idolatría. Y estos caballeros tenían que cuidar a Atenas, que era como la diosa o la princesa en lo que sería Grecia. Luego podemos saber también que unos dibujos muy viejos de Japón, Pokémon. Pokémon es uno de los dibujitos más viejos que hay y que ha traído más problemas en los niños. Hace años atrás se han estrenado películas o dibujos de Pokémon en los cines y han visto casos de niños que
al ver estos dibujos con los colores y todas las imágenes que daba este anime, tuvieron convulsiones, algunos la agarraban en sí como epilepsia, otros vomitaban. Hay un caso que hubo más de 400 niños internados por ver una película con un anime de Pokémon al ver cómo ellos largaban luces de colores. Pokémon significa demonios de bolsillo, monstruos de bolsillo. Si uno ve, ahí puse algunas imágenes yo, si uno ve el significado de estos demonios, de estos monstruos, realmente son ángeles caídos y tienen mucho mensaje sexual en sus dibujos, en sus series. Y una de las cosas más conocidas que tiene Pokémon son las cartas. Tienen más de 150 cartas que son 150 demonios, pequeños demonios. Eh, Me ha pasado en su momento, quizás esto lo que voy a contar es muy espiritual, quizás alguno no lo crea, pero me ha pasado, de ir a lugares de liberación, de poder ministrar a personas endemoniadas y que personas han escupido pequeños muñequitos de demonios en sus vientres. ¿Por qué? Porque muchos de ellos estaban atados literalmente a dibujos animados. Hablaban con demonios, soñaban con demonios que supuestamente eran personajes de caricatura o de dibujos. Y ellos, estos chicos endemoniados, decían que estos demonios les hablaban a través de cartas, a través de los dibujos, y les decía, comete el muñequito para que yo habite dentro tuyo. Y ellos tenían muñequitos y se los comían, se los tragaban. Y poder luego ministrarles y hacerles liberación para renunciar a esa atadura que tenían, ellos escupían esos pequeños demonios que eran muñequitos chiquitos que tenían como juguetes. Entonces realmente tenemos que ser prudentes en esto porque muchas personas dicen, no, todos los dibujos de Disney y todos los dibujos de japoneses son satánicos, son diabólicos. Y decir eso, como decir toda la música es satánica del diablo, creo que es ser un poco ignorante. Tenemos que saber diferenciar de una cosa y de la otra y saber qué mensajes están llevando a cabo cada dibujo. Cada dibujo tiene un mensaje. Cada anime tiene un mensaje oculto, tiene un mensaje subliminal. Ya vamos a ver hoy, y quizás ahora después vamos a estar hablando, en los que son los dibujos de Disney, específicamente de Disney, todos los mensajes ocultos que tiene Disney son acerca de el sexo. Todo lo que es pornografía, todo lo que es sexo desordenado o pornografía. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, podemos ver también otros dibujos, los mismos creadores, los Caballeros del Zodíaco, los Thundercat, era uno de los dibujos favoritos míos, que él tenía la espada y que se ponía en sus ojos la espada y ese representa el tercer ojo. Todo lo que es tercer ojo se refiere al ojo de Satanás, al ojo que todo lo ve. Luego estaba Munrad, que era un hombre totalmente tipo de momia, que era la misma muerte, que era en sí la oscuridad, las tinieblas. Entonces, cuando vemos esos dibujos, todo tiene un trasfondo espiritual. Y cuando era uno chico miraba las acciones, miraba los colores, cómo peleaban esto que el otro, y obviamente a uno le gustaba. Pero en un mensaje oculto de estos dibujos están enseñando espiritismo, están enseñando en sí el mundo espiritual. Podemos ver también otros dibujos viejos ya de varios años, que es en Japón, el Evangelion, el dibujo uno de los más conocidos como Robotech, y Evangelion era otro que representa el falso evangelio.
Es la historia de Adán, que tenía una mujer llamada Lilith. Y esto es interesante porque el dibujo Evangelion te está hablando de libros apócrifos o libros judíos que hablan que Adán tenía una otra mujer llamada Lilith. Y que Adán la echa del Edén a Lilith porque ella tiene sexo con la serpiente. Entonces, ese es el contexto de este dibujo japonés que es muy conocido en Japón, que ya tiene varios años, llamado Evangelion. ¿Por qué? Te presentan un evangelio que diferente. Por eso se llama Evangelion, las buenas noticias de que Adán tenía otra esposa. Y que el dibujo muestran a robots en sí, donde el hombre pelea con ciertos robots que en realidad son ángeles caídos. Entonces, es un trasfondo bastante pesado el tema este del Evangelio. Y luego hay una parte de este dibujo que encuentran el cuerpo de Jesús. Es una cosa tremenda esta. Como que Yahshua no resucitó y que era todo falso, la resurrección, y que encuentran el cuerpo. Bueno, todo esto muestran en este dibujo Evangelion. Bueno, podemos ver muchos más. Uno de los dibujos más viejos es acerca de los pitufos. ¿Cuántos se acuerdan de los pitufos? Que me acuerdo cuando yo era chico, iba a la iglesia que mi mamá me llevaba y el pastor decía, los pitufos son demonios, los pitufos son del diablo, no miren eso, no miren. Y a mí me agarraba miedo. Y en realidad los pitufos en sí tienen un mensaje oculto, tienen un mensaje subliminal que en realidad son demonios, son pequeños demonios. ¿Por qué? Porque los pitufos representan duendes. Y esto ya lo expliqué en otros mensajes. Los duendes, hay seres creados por Yahweh y hay seres que son demonios. Satanás siempre copia lo que Yahweh hace. Entonces, cuando hablamos de los pitufos, estamos hablando de la década del 60 que fue creado, donde el papá pitufo representa a Satanás, que tiene el gorro rojo, que tiene en sí anciano, y tiene un gorro rojo que es un gorro de la masonería. Si ustedes ven el gorro que tiene el papá pitufo, es un símbolo de la masonería. En Argentina acá, el símbolo masón más conocido es el gorro en forma de papá pitufo. Pantalón y zapatos rojos también representa a Satanás. Pitufina representa a Jezabel, a Lilith, a la Pompashira, a la que siempre seduce, a la que siempre entrega su cuerpo a cambio de sexo. Eso es la Pompashira, es el demonio que opera en las prostitutas. El Lilith es el demonio que trabaja con los incubos y sucubos para atacar a las personas a tener sexo en las noches. Jezabel es un demonio también que opera para influenciar y seducir a los hombres. Entonces, todos estos dibujos que parecen normales, en realidad hay un mensaje subliminal. Hay un mensaje oculto. Luego están los 7 pitufos principales que representan los 7 pecados capitales dentro de la Iglesia Católica. Envidia, avaricia, gula, vanidoso, pereza, soberbia, lujuria, soberbio, lujuria. Esos son los 7 pecados capitales. Pero a ver, dentro de las escrituras no existen 7 principales, todo es pecado. Pero todo esto es los frutos de la carne. Envidia, avaricia, gula, vanidad, pereza, soberbia y lujuria. Todo eso son frutos de la carne. Entonces los chicos, como yo, como vos, como otros que fueron creciendo viendo los pitufos, decían, mira, este lujurioso, este vanidoso, pero es algo normal, es algo que podemos tenerlo. ¿Por qué? Porque era como que era costumbre que ellos tuvieran esas características. Por ejemplo, Gargamel, que era supuestamente el malo, está vestido, es como un cura, yo puse una imagen ahí, que representa a la Iglesia Católica. Que Satanás delante de la Iglesia Católica se ríe, se burla.
y que Gargamel siempre con sus planes no llega a nada. Luego está el gato de Gargamel, que se llama Azrael. Azrael en el libro de Enoch es un ángel caído. Es interesante esto. Entonces el gato tiene un nombre de un ángel caído. Todos mensajes subliminales. Entonces los pitufos han visto casos que si uno busca un poco en internet, de niños dar testimonio que los muñecos se movían, que los muñecos hablaban de los pitufos, que las sábanas que tenían los dibujos de pitufos en sí se movían, niños que lloraban y que quedaron traumados. Entonces todo lo que tiene que ver con los pitufos está totalmente consagrado a Satanás y al ocultismo. Entonces podemos ver que el origen de los dibujos animados abarca en Japón y luego en Estados Unidos, y luego viene la época de Disney. Y uno de los dibujos más viejos también consagrados a Satanás es Dragon Ball. Dragon Ball, si uno ve el contexto de Dragon Ball, también tiene un lado oculto. El creador de Dragon Ball era satanista, amigo de brujos, donde él puso toda la información de los dibujos basado en la brujería. Por ejemplo, Goku representa un satanista que tiene poder espiritual. Él era un Saiyajin, que Saiyajin significa en japonés poseído por la serpiente. Entonces la serpiente le daba poder para tener esos poderes a aquellos que han visto Dragon Ball. Entonces vemos que todo tiene una simbología espiritual. La esposa de Goku también era una mujer totalmente sumisa a él. El suegro de Goku, que no puse el nombre acá, pero también era parte de todo ese movimiento de poder, y el contexto de este dibujo era encontrar las esferas del dragón. ¿Quién representa al dragón? Satanás. Satanás es la serpiente antigua, Satanás representa al dragón. Entonces, a través de esas esferas obtendrían el poder y ellos serían los más poderosos del mundo a través del poder que le da la serpiente. Luego había otro personaje llamado Krilin, y había otro monje que tenía 3 ojos, ahí puse una imagen, que él siempre hacía el símbolo de la pirámide y tenía el 3er ojo. Y Roshi, que era el maestro de Goku, él siempre invocaba poderes, y que esos poderes en sí, en la vida real, los brujos lo usan para invocar demonios. Entonces Dragon Ball es bien satánico y contamina totalmente a los chicos, a los hijos. No solo que incita a la violencia, sino a buscar la magia, el poder, la brujería, el ocultismo para tener poderes. Por ejemplo, las técnicas de combate, el Kamehameha, que es uno de los más conocidos, Kamehameha es una invocación a demonios que los brujos usan. Entonces no es casualidad todos los nombres que ellos dicen en esos dibujos. Y hay una imagen que el Goku siempre anda en un auto, y el auto en la puerta tiene el número 666. Entonces ya estamos hablando de décadas del 80, del 90, viejos ya estos dibujos de Dragon Ball, totalmente con mensajes ocultos, mensajes subliminales. Bueno, Sailor Moon también en Japón. Sailor Moon eran mujeres que tenían una conexión con la luna, como una adoración a la luna, también muy conocidos. Bueno, muchos dibujos japoneses, Digimon también, que invocaban poderes. Ositos cariñosos, viejísimo el osito cariñoso. Yo me acuerdo que era muy chico
Y los ositos cariñosos, también yo puse unas imágenes acá que tienen mensajes de pornografía, mensajes sexuales. Y estamos hablando de dibujos muy viejos. Entonces, vamos a avanzar. Déjame chequear algo acá. Otros dibujos más viejos, las tortugas ninja. Bueno, tortugas ninjas también, viejísimo, donde también se hablaban que tenían mensajes ocultos. Pero vamos a ver algunos dibujos acerca de lo que es Disney. Yo puse varias imágenes acá, vamos a ver algunas, no sé si tenés acceso ahí a las imágenes. Bueno, los que están en Instagram tendrían que entrar a Facebook para ver las imágenes, pero en el Facebook yo subí unas 60 imágenes más o menos de mensajes subliminales. Por ejemplo, hay un mensaje de Disney, ahora vamos a estar hablando un poquito del origen de Disney, quién era Disney, etc. Pero Disney, cuando él comenzó, tenía proyectos, tenía planes, pero cuando él fallece, obviamente los que toman la rienda de Disney totalmente tuercen las cosas, porque hoy los dueños de Disney son otras personas multimillonarios y que lo que ellos hacen es tener mensajes ocultos y subliminales sobre cada dibujo de Disney con respecto a en sí a la pornografía infantil y al sexo desordenado. Por ejemplo, hay una imagen en la tapa de La Sirenita donde muestran un castillo de fondo donde se ve un pene eréctil. Y eso lo pueden ver en la imagen que subí en el Facebook. Son mensajes subliminales. ¿Qué es un mensaje subliminal? Un mensaje subliminal es cuando te muestran una imagen que pareciera que es normal, pero dentro de esa imagen hay otro mensaje. Eso es un mensaje subliminal. O sea, un mensaje y abajo hay otro. Lo mismo pasa con la música. Winnie Pooh es uno de los dibujos también muy viejos dentro de Disney, que Winnie Pooh es un osito rebelde, que no hace caso, que es malo. Y es interesante conocer el origen de estos dibujos porque Disney los tomó de personas que han creado los personajes, porque Disney en sí, la empresa Disney no creó todos los dibujos o los anime que existen, sino que los compró para luego cambiar las historias. Entonces, ahora vamos a ver algunos de ellos que en realidad uno ve, no sé, la historia de la Sirenita, la historia de lo que es la Cenicienta, la Bella y la Bestia, bueno, todos esas historias, esos animes, en realidad no son lo que Disney nos muestra. En realidad tenían otra historia, pero Disney los compra y los cambia. Entonces es importante entenderlo. Por ejemplo, uno de los dibujos que a mí, porque yo me he visto todo lo de Disney, lo he visto todo y he analizado todo. Sinceramente a mí me gusta mucho muchos dibujos de Disney, pero también he analizado los mensajes que producen. Y hay mensajes que te ofrecen, que te muestran que son segundos que tenés que verlo con detenimiento, con la imagen congelada, si no lo podés llegar a ver. Por ejemplo, Rapunzel, uno de los dibujos muy buenos de Disney, tiene mensajes subliminales sobre sexo. La palabra sexo aparece en sus dibujos. El logo de Disney en sí también tiene el rulo del número 6, de 666, el igual Disney. Entonces, todo tiene un propósito. Tenemos que siempre estar alertas. A veces uno se compra la remera de Disney, Walt Disney, y tiene el símbolo del número de la bestia. Luego, otro dibujo muy conocido dentro de Disney, que es de Pixar Anime, que es muy bueno, realmente hay que reconocerlo, pero que tiene mensajes subliminales,
es Monster Inc. Inc. Viene de compañía, monstruos, una compañía de monstruos, donde está el grandote azul y el chiquito que tiene un ojo. Eso es un mensaje subliminal. El ojo de los Illuminati, el ojo que todo lo ve. Y vemos que él entra en una pieza donde hay una nena y hay un dibujito que está el papá y la mamá teniendo sexo. Entonces eso también es un mensaje subliminal. El Rey León, por ejemplo, el Rey León también tiene mensajes subliminales sexuales. En la tapa, también ahí puse la imagen, que muestran la cara del león, que en realidad hay una figura de una mujer con ropa interior. Entonces eso también es un mensaje subliminal. Podemos ver en sí Pinocho, por ejemplo, que es uno de los dibujos más viejos de Disney. Vemos que Pinocho era un muñequito de madera que cobra vida. ¿Qué es eso? Brujería. Brujería. Entonces parecía, ay, pero ¿qué tiene de malo Pinocho? Bueno, eso es brujería. Y a veces te hablan de la magia, el castillo de Disney, el parque, los dibujos, toda una magia. Sí, magia satánica. Porque magia buena no existe. Entonces podemos ver que cada dibujo tiene un mensaje subliminal. Y es interesante la historia de Pinocho. Pinocho, por ejemplo, la historia original de Pinocho, él era desobediente. Él cobra vida, pero era desobediente a su creador. Y él mata a Pepe Grillo, que era el otro bichito, otro grillo que estaba en el dibujo con él, lo termina matando. Porque Pepe Grillo quería que él sea un buen Pinocho, un buen niño, y él termina matándolo. Y eso Disney lo cambió, como cambió otros. Por ejemplo, La princesa y el sapo. La historia original de La princesa y el sapo, la princesa termina cortándole la cabeza al sapo. Esa es la historia original. Y Disney lo cambia y hace que ese sapo es un príncipe y que si le da un beso, ese sapo se convierte en el príncipe. Por ejemplo, La Sirenita, la historia de La Sirenita que tiene mensajes de sexo subliminales. El padre de La Sirenita nunca muere y... a ver, esperen que lo tengo anotado acá. Acá, La Sirenita, perdón. No, me confundí con la Cenicienta. La Sirenita, ella, llamada Ariel en la historia de Disney, ella le pide a una bruja del océano tener piernas. Ella no quería ser en sí una sirenita que anda en las aguas, sino que quería tener piernas. Entonces la bruja le pide a cambio su lengua y le corta la lengua. Esa es la verdadera historia de la sirenita. Entonces todo lo que Disney produce y hace siempre lo saca de alguien que lo crea y que tiene un lado oculto, un lado oscuro. Porque en realidad todos estos dibujos tienen un origen malo y Disney los cambia para crear algo bueno, crear algo agradable para los chicos. Por ejemplo, Rapunzel, que es muy conocida, que recién veíamos la imagen. Rapunzel, ella en sí queda embarazada por este vagabundo que conoce, aquellos que vieron Rapunzel, y la bruja le corta el pelo a Rapunzel, la tira, la abandona, digamos, la echa fuera de ese castillo que estaban y lo tira al vagabundo, que sería luego el príncipe, y lo deja ciego cuando cae. O sea, esa es la verdadera historia de Rapunzel. Blancanieves también. Blancanieves, la famosa historia de Blancanieves, en realidad la bruja se termina comiendo el corazón de Blancanieves. Entonces todo tiene un lado oscuro, un lado oculto, y Disney lo que hace es tomar esas historias y transformarla en algo bueno, digamos, ¿no? La Bella Durmiente, la famosa historia de Bella Durmiente, que son los dibujos más viejos, tiene relaciones con su padre y
hasta que ella se rehúsa y termina siendo violada con el padre. Miren el origen de estos dibujos que hoy son conocidos en todo el mundo. Y La Bella y la Bestia también. La bestia termina comiendo a Bella, la termina comiendo, la termina devorando. Y la Cenicienta, ahí es lo que hablaba al principio, en realidad nunca fue de cristal ese zapato, fue de oro, y que las hermanastras que no la querían a ella, querían probarse el zapato, y al no entrar el zapato en ellas, se cortan los dedos y se ponen ese zapato. Cuando se ponen ese zapato, obviamente ellas quedan alegres, esa es la verdadera historia, y cuando Cenicienta se casa, hay unos pájaros que le servían a Cenicienta y que atacan a las hermanastras y le sacan los ojos. Esa es la verdadera historia de la Cenicienta. Entonces vemos que todos los dibujos de Disney tienen un lado oscuro en su mayoría. Ahora, hay muchas imágenes que yo subí, pero podemos ver también otros dibujos que son muy conocidos, que no es de Disney, que es Bob Esponja. Bob Esponja es un dibujo muy conocido que también tiene mensajes sexuales. Hay una imagen que parece que está haciendo sexo oral a un médico, y luego hay partes donde él se demuestra como homosexual, y Bob Esponja, que pareciera que es algo para chicos inofensivo, tiene realmente mensajes subliminales. Podemos hablar de otro dibujo que no es de Disney, pero que es realmente terrible esto, y si lo analizamos tiene un mensaje subliminal en lo que es Peppa, que es la parte íntima sexual del hombre. Yo puse ahí unas imágenes de Peppa, parece el pene y los testículos de un hombre, literalmente. Entonces vemos que Peppa en sí es un cerdo, y el cerdo delante de lo que es la verdad de Yahweh, de las escrituras, es un animal inmundo. Entonces ya teniendo un dibujo de Peppa no es nada agradable. Hay imágenes que muestran en los dibujos imágenes sexuales. Hay un capítulo que yo no puse, creo que la imagen, pero hay un capítulo que tiene mensajes muy sexuales. Y vemos que ellos siempre tienen la colita redondita, como el cerdo, que cuando se ponen los tres, el papá, la mamá y Peppa, apareciera que el número 666. Entonces todo tiene una simbología con respecto a Peppa. Y si uno se pone a pensar, el cerdo no tiene la cara en sí puntiaguda y los cachetes. Todo es un mensaje subliminal lo que tiene Peppa. Yo sé que muchos de ustedes quizás le han puesto Peppa a los chicos, pero realmente tiene mensajes subliminales terribles. Todos los mensajes, todos los dibujos tienen mensajes subliminales, todos. Los Teletubbies, que también tienen un origen en sí no de Disney, parecieran que son inofensivos, pero los Teletubbies realmente muestran que uno es como homosexual, que siempre anda con una cartera. Luego hay uno que es rebelde. Y cuando uno estudia un poquito el origen de los Teletubbies, el creador de los Teletubbies dice que viajó una vez a una isla y se encontró con seres raros. Así cuenta él, que se encontró con seres raros que tenían como un televisor en el vientre. Y a partir de ahí, él crea estos seres, que él vio 4 seres de 4 colores, él crea los famosos Teletubbies. Después podemos ver lo que es Digimon, Pokémon, que es casi similar, imágenes sexuales, también
obviamente totalmente desubicados. Hay muchos por ver, muchos, pero vamos a ver un poquito el tema de Disney con respecto a lo que es hoy Disney. Disney comenzó a través de Walter Disney, que nació en 1901 en Chicago, Illinois. Él era un chico que siempre le gustaba dibujar, vivió en el campo con su padre y él dibujaba a los animales y el padre siempre le decía que dejara de dibujar y que se dedicara a trabajar. Luego, en 1928, ya él teniendo casi 30 años de edad, crea a Mickey, el famoso ratón, y junto con su hermano, que su hermano se había alistado en el ejército, lo ayuda y abren en 1932 una escuela de dibujo. Y luego le va mal a esa empresa y ellos viajan a Hollywood, lo que sería California, ¿no? En Los Ángeles, Hollywood, y ahí empiezan a buscar trabajo en alguna empresa de dibujos. A partir de ahí él empieza a dibujar y la primera caricatura o historia que él hace es Blancanieves y los 7 enanitos. Él empieza a dibujar sobre hadas y lo interesante es de dónde saca todo eso él. Se habla mucho de Walt Disney. Él era masón, él llegó a ser masón, grado 33, él se empezó a juntar con gente de la masonería, gente que andaba también en el ocultismo. Entonces vemos que todo lo que él empieza a proyectar tenía un lado oscuro. Hasta que él muere y toman las riendas otras personas de la empresa y ya Walt Disney empieza a tomar otra cara. Vemos que tienen muchos parques en diferentes partes del mundo y que lo raro también de todo esto, que en los parques siempre sucedieron en sí accidentes, muertes. Y todo aquel que hace pacto con el ocultismo siempre tiene que haber sangre de por medio. Porque Satanás copia todo lo de Yahweh. Para que Yahweh perdonara los pecados de su pueblo tenía que haber derramamiento de sangre. En el satanismo, para que Satanás te dé poder, tiene que haber derramamiento de sangre inocente. Entonces siempre hubo accidentes dentro de los parques de Disney, tanto los empleados como gente que fue a visitar. Entonces la empresa hoy de Disney está totalmente manejada por homosexuales. Existe el Día de la Homosexualidad, donde hacen un evento anual en Disney fomentando la homosexualidad, el lesbianismo, etc. Y que todos los dibujos que podemos ver de Disney siempre tienen un mensaje oculto. Quiero decir algo más sobre los dibujos de Disney, los últimos, como Coco, como Toy Story, como no me acuerdo Intensamente, ahora no me acordaba el nombre, Intensamente, tienen mensajes, imágenes ocultas. Por ejemplo, en el dibujo de Coco, aquellos que han visto Coco, que habla del Día de los Difuntos, el Día de la Muerte, aquellos que vieron Coco, habla de todo esto de la cultura mexicana. Tienen mensajes subliminales en imágenes. Por ejemplo, hay una imagen que yo puse en dos partes las imágenes, pero hay una imagen que muestra, yo puse varias ahí, que aparecen los personajes de Toy Story en una imagen donde muestran al pueblo de México preparándose para el Día de los Difuntos. Podemos ver también luego donde está Doris en el océano, en las profundidades, buscando a Nemo
en alguna parte, y ahí es como unas estatuas, y ahí aparece la chica del dibujo Intensamente. No sé si vieron esa Intensamente. Entonces, Disney siempre busca mensajes subliminales yéndose a lo que es la sexualidad, la pornografía, y también refiriéndose eh, a lo que son los dibujos de Disney. Ahora, quiero hablar un poquito acerca de otro dibujo que ya tiene varios años, que no tiene nada que ver con Disney, pero que realmente ha marcado miles de familias en el mundo entero y que ha sido de una gran influencia a miles de familias, que son los Simpsons. Los Simpsons, aquellos quizás ustedes lo siguen viendo, lo vieron, a mí nunca me gustaron los Simpsons. Vi algunos capítulos desde el comienzo, pero luego Fox compra digamos, el anime de los Simpsons y ya empiezan a cambiar totalmente los mensajes y todo lo demás. Pero siempre los Simpsons se burlaron de lo que es la iglesia, lo que es Dios, lo que es la Biblia. Siempre había un personaje, el padre del reverendo, Alegría, ¿no? Y tantas historias más. Y vemos que a Dios los muestran con un hombre de barba y poniendo un símbolo del triángulo. Y lo interesante de los Simpsons, que siempre muestran capítulos, sucesos, que cuando lo muestran es raro, pero luego pasan meses, años y sucede. Muchos dicen que los Simpsons o los creadores de los Simpsons tienen la bola mágica. No tienen la bola mágica, no son adivinos ni nada por el estilo, sino que los que hacen los Simpsons, los que controlan, los que manejan los Simpsons, son Illuminatis, son de la élite. Entonces ellos saben los proyectos que tienen preparados, saben los sucesos que van a ocurrir, como las Torres Gemelas, y lo que hacen ellos es plasmar en estos dibujos cosas que van a acontecer. Están las cartas Illuminati, que yo ya lo he dado este mensaje, donde ellos en la década del 90 han hecho cartas que hablan, por ejemplo, de una supuesta pandemia, que hablan de una supuesta crisis económica, de crisis de petróleo, que hablan de invasiones extraterrestres, que hablan de una segunda venida del Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos controlan todos los sucesos que están pasando. En enero de este año nos enteramos que había un virus que estaba gobernando el mundo y que estaba avanzando cada vez más. Y hay un capítulo de Los Simpsons que se reúnen en la Estatua de la Libertad, en la parte de arriba, todos empresarios, aún un gris ahí en medio de esa reunión, no sé si vieron ese capítulo, y donde dicen, ¿cómo podemos hacer para tener el control de la población? ¿Cómo podemos hacer? Y creamos un virus, y a través de ese virus controlamos todo. Y ese capítulo te muestra que supuestamente de China nace un virus que controla el mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué significa esto? Significa que nos tienen de tontos. Porque en los dibujitos que uno se ríe, que uno dice, los Simpsons, bla, 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 nos están dando un mensaje subliminal. Hay una imagen de Minnie y Mickey que están abrazados y el vestido de Minnie parece la parte íntima sexual del hombre. Entonces, estos son mensajes subliminales. Podemos ver muchas imágenes, yo puse algunas de ellas nada más, pero para poder tener información, tengamos cuidado con lo que nuestros hijos miran. Si bien nosotros hemos crecido consumiendo muchos dibujos que realmente nos gustaron y nos pareció bueno, tenían mensajes subliminales. Pero ahora que nosotros ya somos grandes y que tenemos hijos, tengamos cuidado con lo que nuestros hijos miran. A veces
Yo conozco madres que dicen, le voy a poner un poco de Pepa para que mi nene mire un rato ahí, y uno dice, Pepa, ¿qué tiene de malo? Pero Pepa tiene mensajes sexuales subliminales. Entonces hay que tener cuidado. Y la pregunta es, ¿qué hacemos entonces? Y la mayoría, me diría, todo está contaminado. Entonces, ¿qué es lo que pueden llegar a ver? Tratar de buscar dibujos sanos, dibujos que no tengan mensajes subliminales. El error de muchos padres es, le encajo el dibujo que se queda ahí y yo lavo y yo cocino y yo hago esto y yo hago lo otro, y no te pones a ver lo que está haciendo lo que está mostrando ese dibujo o lo que está viendo tu hijo o tu hija. Entonces hay que tener cuidado. También hay que tener cuidado con los videojuegos. Esto ya lo hablé la otra vez en otro mensaje. Con los chicos que se meten en las redes. Hay que tener cuidado también con ese tema. Y cuando hablamos de los Simpsons, vemos que es una familia totalmente... por ejemplo, acá hay una imagen que subí. Que Bart está jugando los videos. Homero está durmiendo en el sillón. Lisa está leyendo un libro como de química. La esposa de Homero, que yo creo que era Maggie, no recuerdo el nombre, está como cocinando, el perro está jugando con el gato y la bebé está ahí mirando lo que hace el padre. Y hay un cerdo en medio de la mesa, o sea, en medio del comedor. Un cerdo. ¿Qué hace un cerdo ahí? ¿Qué es un cerdo? Representa lo inmundo. Lo inmundo. Algo que está sucio, contaminado. Entonces, la pregunta es, Los Simpson es un estilo de familia que hoy millones de personas lo consumen en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inconscientemente, los Simpson, como otros dibujos, te dan un mensaje subliminal que trabaja en tu inconsciente. Y que para vos es un dibujito, pero inconscientemente te está dando información a tu subconsciente. Entonces, es importante tener esto presente. Cuidado con lo que consumimos, cuidado con los anime, cuidado con lo que le damos a nuestros hijos. Si no, hay dibujos muy viejos que no tienen ninguna maldad y hay que encontrarlos. Por ejemplo, podemos ver dibujos viejísimos que hechos por gente creyente, por cristianos también. Hay iglesias que han hecho dibujos cristianos con mensajes bíblicos o dibujos sobre las historias bíblicas del Arca de Noé, etcétera, etcétera. Entonces podemos buscarle la manera de que nuestros hijos puedan llegar a ver algo sano, a pesar de que ellos tengan chicos, compañeros de colegio, de jardín, de lo que sea, lo tomen como algo tonto, como algo que no tiene sentido. Pero es necesario entender esto, que si nosotros fuimos contaminados con nuestros dibujos, que ellos traten de ser libres y poder realmente evitarles todo este tema. Bueno, podemos hablar de muchos más, pero vamos a ir cerrando este mensaje. Y yo quiero citar algunos versículos bíblicos que Yahweh siempre le marca a su pueblo para que no caiga en la brujería, en el ocultismo, en el satanismo. Y cuando hablamos de dibujos animados, en su mayoría hay lado oculto, lado satánico. Quiero decir también esto, antes de ir a los versículos, quiero decir que todo dibujo que en su momento comenzó sano, comenzó algo lindo, todas las empresas lo agarran, lo tuercen y lo contaminan. Porque aún lo que ellos quieren es ganar dinero. Lo único que ellos quieren es llenarse los bolsillos. Entonces, si tienen que hacer algo para dañar a nuestros hijos, dañar el inconsciente, el subconsciente de nuestros hijos, dañar la infancia, a ellos no les interesa.
A ellos no les importa. Entonces, Deuteronomio 7, vamos a ir ahí a la escritura. Deuteronomio 7, versículo 6, dice Yahweh: tú eres pueblo santo para mí. Te he escogido para que seas un pueblo especial, para que todos los pueblos que están sobre la tierra vean la diferencia. No llevarás ninguna cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. ¿Qué es anatema? Maldito, para que no estés en maldición. No lleves nada a tu casa. Cuando uno prende la televisión y ve en la televisión, sea película, dibujo o lo que sea, lo que vos veas, el contenido que tenga lo que vos veas, contamina el ambiente de tu casa. Contamina tu casa. Por eso yo a veces digo que tengan cuidado si ven películas de terror, películas de estas últimas que la mayoría están totalmente trabajadas, que tienen carga espiritual. Se meten demonios en tu casa al ver esas películas. Entonces los dibujos pasa exactamente lo mismo. Cuidado con lo que vemos. Y Yahweh dice: no lleves nada a tu casa que sea abominación, porque el que lo haga será maldito. Del todo lo aborrecerá y lo abominarás, porque se es anatema. Miren lo que dice acá otro versículo. Vamos a leer. Oseas 4:6. Mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Entonces, ¿de qué nos sirve buscar a Yahweh, ir a una congregación, estudiar la palabra, estar con los hermanos y encajarle a nuestros hijos, y permítame la palabra, encajarle el celular, la tablet a nuestros hijos y que vean todos esos dibujos que están totalmente contaminados? Y ellos empiezan a tener otro comportamiento, empiezan a ser violentos, empiezan a querer tener manifestaciones sexuales, porque todos esos dibujos están cargados de mensajes ocultos y mensajes subliminales. Entonces, para terminar este mensaje, papá, mamá, sos responsable, soy responsable, somos responsables de lo que nuestros hijos ven. La mayoría, me atrevo a decir el 90% de todo lo que son los animes, los dibujos, están contaminados. Y quiero decir también, que voy a ver si después subo un video al Facebook, de que todos los muñecos de, por ejemplo, los Pitufos, Dragon Ball y todos los dibujos que están totalmente consagrados al ocultismo están contaminados. Y muchas veces los demonios se meten dentro de esos muñecos, sean peluches, sean muñecos de plástico. Y ha visto casos, hay videos de niños que ven que los muñecos se mueven o que los muñecos tienen vida. ¿Y qué es eso? Eso se le llama demonios. Son demonios que operan dentro de los muñecos consagrados al satanismo. Lo mismo pasa con las vírgenes que lloran, con las imágenes de Jesús que se mueven. Son demonios que operan en la idolatría. Y eso lo hablé la otra vez. Entonces, cuidado con esto. Cuidado. Aquellos chicos que tienen sábanas, que tienen muñecos, que tienen un montón de cosas en las piezas que tienen que ver con todos estos dibujos totalmente llenos de ocultismo. Así que hasta acá el mensaje de esta noche. Que Yahweh te bendiga. Espero que haya sido de bendición, de edificación este mensaje. Traté de ser en sí abierto. Podemos hablar de otros, muchos más dibujos, pero los más principales los hemos visto en esta noche. Y poder entender, de ser conscientes de lo que podemos llegar a llevar a nuestras casas. Hay muchas personas que son fanáticos de lo que es Disney y lamentablemente la mayoría ya está todo contaminado. Entonces tenemos que tener cuidado con esto.
Así que hasta acá el mensaje. Que Yahweh te bendiga. Gracias por estar conectado, ahí por comentar. Y aunque nuestros hijos muchas veces se enojen, nuestros hijos por ahí se pongan rebeldes, cuando vos les digas no, esto no lo vas a ver, o esto ya no lo vas a ver más, o no vas a hacer tal cosa, debemos tomar autoridad espiritual, orar a Yahweh y enseñarles lo que es correcto. Y ser sabios, quiero decir esto antes de terminar, ser sabios en enseñarle a nuestros hijos, ser sabios en explicarle a nuestros hijos, no seamos brutos en hablarles. Entonces seamos sabios en poder explicarles de qué se trata y hablar lo necesario, porque no le podemos explicar a ellos todo lo que nosotros podemos llegar a conocer o el mundo espiritual, sino explicarles lo básico, lo necesario para que ellos entiendan que no les va a hacer bien consumir todo eso. Así que Yahweh les bendiga, nos vemos mañana si el Padre lo permite en otro mensaje. Vamos a estar viendo la estrella de David. Es un mensaje muy bueno y es un mensaje que necesitamos conocer, y sé que a muchos les va a golpear duro porque es otro error que el pueblo de Yahweh está cometiendo con respecto a la estrella de David y que necesitamos enseñarlo y explicarlo. Así que te espero mañana 21 horas. Buenas noches, que Yahweh les bendiga. Y ahí tienen imágenes para guardarlas, para compartirlas. Compartan este mensaje también. Quizás conocen familias que están metidos en todos estos dibujos y que los chicos están rebeldes, no pueden dormir, tienen miedo a la noche, tienen pesadillas. Todo también puede llegar a tener como una influencia acerca de estos dibujos. Así que gracias a todos que están ahí en Instagram y en Facebook. Que tengan buenas noches y nos vemos mañana. Bendiciones. Shalom.